¿Qué son los sueños premonitorios? Según su definición, un sueño premonitorio es el tipo de sueño que presagia un evento que aún no ha ocurrido. O sea, este tipo de sueños predicen hechos futuros que aún no se han realizado. Muchas veces hemos oído testimonios de personas que dicen haber soñado algo que posteriormente ocurrió de la misma forma en que fue soñado. Este tipo de sueños, en la mayoría de los casos, predicen hechos catastróficos o eventos desafortunados. Al tratarse de sueños, muy pocas veces la gente que ha podido tener este tipo de sueños hace algo para evitar el trágico desenlace. La explicación más adecuada para tratar de entender la mecánica de estos sueños premonitorios nos dice que, al dormirnos, entramos en un estado en el cual nuestros sentidos cognitivos se agudizan, lo cual nos deja más susceptibles a captar mensajes que en forma consciente somos incapaces de poder recibir. Lo que es un completo misterio es el origen y la naturaleza de estos mensajes. Entre las teorías más aceptadas se encuentra que podrían provenir de entidades cósmicas superiores o seres interdimensionales que buscan la forma de evitar alguna catástrofe o situación grave que debemos afrontar. También se cree que podría ser nuestra propia conciencia la que viaja hacia el futuro y regresa con información importante. Aún así, si bien no son pocas las personas que han tenido este tipo de sueños, sí es posible que se necesite una sensibilidad especial para tenerlos. Sensibilidad especial que no todos poseemos. A través de la historia se han conocido muchos casos de sueños premonitorios que le han ocurrido a personas importantes o famosas, entre las cuales una de las más conocidas es el del expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Un día en que se encontraba muy cansado, se fue a dormir y soñó que se despertaba en su cama y oía voces y llantos. En el sueño, se levantó y fue avanzando por la Casa Blanca. Mientras avanzaba, los llantos y sollozos se hacían más fuertes. Pero él no podía ver a la gente, solo podía escucharlas. Así fue avanzando hasta llegar al primer piso. Allí se encontró con una visión terrorífica. En medio de la habitación había un ataúd custodiado por soldados y un grupo grande de personas llorando. En el sueño, Lincoln se acercó a uno de los soldados y le preguntó: ¿quién ha muerto en la Casa Blanca? Y el soldado le respondió: el presidente, lo han asesinado. En ese momento Lincoln se despertó muy consternado por el sueño que acababa de tener y se lo contó a su esposa, quien le dijo que no se preocupara y que solo se trataba de un sueño. 10 días después, Lincoln fue asesinado mientras se encontraba en un teatro. Su funeral se llevó a cabo de la misma forma en que había sido dispuesto en el sueño de Lincoln. Otro caso relacionado con alguien famoso es el ocurrido al escritor norteamericano Mark Twain. Esto ocurrió en los años en que él y su hermano Henry se encontraban trabajando en un barco a vapor que viajaba entre New Orleans y St. Louis. Una noche tuvo un sueño en el cual veía a su hermano dentro de un ataúd de metal que se encontraba sujeto entre dos sillas. Sobre el cuerpo de su hermano habían depositado un ramo de rosas blancas que rodeaban a una rosa roja. El sueño le pareció muy real, lo cual lo dejó muy angustiado. Al paso de unas semanas, ocurrió un accidente. La caldera del barco donde trabajaban estalló, dejando a su hermano Henry con graves quemaduras, las cuales no fueron la causa de muerte de su hermano. Su hermano murió en días posteriores debido a una dosis de morfina demasiado alta administrada por equivocación por el médico que lo trataba. El día del funeral, Mark Twain se dio cuenta, horrorizado, que su hermano se encontraba en un ataúd de metal que estaba sujeto por dos sillas y que vestía el mismo traje con el que él lo había visto en el sueño. Para completar la macabra visión, al transcurrir un rato, entró una mujer que depositó en el cuerpo de su hermano un ramo de rosas blancas que tenían en el centro una rosa roja. Finalmente, todo era exactamente igual a lo visto en su sueño. Otro caso conocido es el ocurrido con el hundimiento de Titanic. Se sabe de muchas personas que cancelaron sus pasajes luego de haber tenido sueños que parecían vaticinar la tragedia que ocurriría. Pero entre estos casos destaca el de un señor llamado Jay Connon,
que había reservado un pasaje con un mes de anticipación, pero días antes de hacer uso de su pasaje, soñó que veía el barco flotando en el Atlántico, boca abajo, con los pasajeros y sus equipajes flotando alrededor. Luego de esto, sin pensarlo mucho, canceló su pasaje para el viaje inaugural y dejó su testimonio por escrito ante notario, testimonio en el cual adjuntó los detalles del extraño sueño, así como las copias del pasaje y la orden de cancelación. En este caso, a diferencia de los anteriores, el protagonista del sueño pudo salvar su vida tomando acciones precisas y certeras, que en su caso evitaron que él se viese involucrado en el fatal viaje que le costó la vida a alrededor de 1500 personas. Algo similar fue lo que dicen ocurrió con el boxeador argentino Horacio Cavallo en los años 60. Él debía realizar un vuelo desde Tokio hasta Buenos Aires, pero debido a un sueño muy extraño que tuvo, le pidió a su manager que cancelara el vuelo y los pasajes suyos y de todo su equipo técnico. Finalmente, el avión en el cual deberían haberse embarcado explotó en el aire matando a todos sus tripulantes. El naturalista británico Edwin Reed Bruckman, que llegó en un momento de su vida a ser director del Museo de Historia Natural de Concepción en Chile, soñó una vez que paseaba por una avenida. Al llegar al final de esta, vio una tumba de mármol en la cual se veía escrito su nombre y la fecha 7 de diciembre de 1910. Extrañado, contó este sueño a sus conocidos más cercanos. Ocurrió que el 7 de diciembre de 1910 fue efectivamente la fecha en que el señor Reed falleció. Existen también casos que han sido documentados por familiares de personas comunes y corrientes, como los que les voy a relatar a continuación. En 1975, en Filadelfia, una señora llamada Marjorie tuvo un sueño en el que escuchaba la voz de su hija Helen, que la llamaba desesperadamente. Se despertó muy asustada a las 5 de la mañana. Como su hija vivía cerca y el sueño le había causado una impresión muy fuerte, se decidió a salir a esa misma hora hacia la casa de su hija. Al llegar allá, golpeó fuertemente la puerta, y su hija Helen salió y se asustó mucho al verla a esa hora, y le preguntó qué le pasaba. Marjorie le preguntó a su hija por qué la estaba llamando, y le contó el sueño que había tenido minutos atrás. En ese momento se escucha una gran explosión. Resultó que la casa donde vivía Marjorie fue completamente destruida por una explosión de gas. De no haber salido de su casa, hubiese muerto instantáneamente en medio de la explosión. El siguiente caso me fue enviado por un suscriptor de Bolivia llamado Sergio. Él nos cuenta que una noche que se encontraba muy cansado, se fue a dormir y tuvo un sueño muy vivido, en el cual llegaba a la casa de su tía abuela y al entrar al baño la encontraba muerta en el piso. Se despertó algo extrañado, pero finalmente lo descartó todo como un mal sueño. A la semana siguiente, la familia de Sergio fue a visitar a la tía abuela y la encontraron bien, pero descubrieron en un momento que había dejado la llave de gas abierto. No sabían si por un descuido o de forma intencional, lo cual los dejó muy preocupados. A la semana siguiente, luego de llamarla y que no contestara, fueron nuevamente a su casa a ver cómo estaba. Al volver, le contaron a Sergio que habían encontrado a su tía abuela muerta en el piso del baño. O sea, se había cumplido la premonición de Sergio, en la cual veía a su tía abuela muerta en el baño, tal como en su sueño. A pesar del tema de la llave de gas abierta, que había preocupado a la familia, Sergio nos cuenta que las causas de muerte fueron naturales. El último caso que voy a contarles es el relacionado con un empresario español llamado Jaime Castel, que tuvo un sueño muy aterrador. En el sueño, sentía que una voz le decía: «No verás nacer a tu hijo, que en 3 meses va a venir al mundo». El señor Castel no creía mucho en ese tipo de cosas, pero aún así decidió tomar una póliza de seguro, dejando como beneficiaria a su esposa. Le contó el sueño a su esposa y ella también le dijo que no le dé importancia, ya que solo se trataba de un sueño. Pero al paso de un par de semanas tuvo lugar un fatal accidente. El señor Castel perdió el control de su vehículo, impactando contra un muro, muriendo en el lugar. Finalmente la fatal premonición se había cumplido. El señor Castel jamás llegó a conocer a su hijo.
¿Y tú has tenido sueños premonitorios? ¿O conoces a alguien que los haya tenido? ¿Cuál crees tú que es la naturaleza de estos sueños? ¿Crees que son originados por nuestro propio inconsciente? ¿O son realmente mensajes de seres ajenos a nuestra realidad? Me interesaría mucho saber tu opinión, déjamela en los comentarios. Si te gustó el video, por favor déjame un like, compártelo entre tus conocidos y ayúdame a que crezcamos como canal y enriquezcamos esta comunidad de la que tú ya eres parte. Si te ha ocurrido algún hecho paranormal o ufológico, escríbeme a mi correo o a mis redes sociales. Si quieres sugerir algún tema en específico que te gustaría ver en el canal, déjame también tus sugerencias. Gracias por ver este video. Esto fue Alfa Omega Emisión Paranormal. Buenas noches.